Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí conmigo. Espero que estén vibrando alto con la pila recargada y listos para sumergirnos en un chismecito de esos que nos encantan, un misterio que ha mantenido a todo el fandom en vilo, especulando hasta el cansancio. Así es. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y, si es posible, descifrar, el bombazo del 8 de marzo que involucra a nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can y Demet, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci-Kuş, la pareja que hizo que creyéramos en el amor a primera vista, la pareja que, bueno, ya saben. La pareja que todos, absolutamente todos, queríamos ver juntos en la vida real. ¿Qué pasó realmente ese fatídico 8 de marzo? ¿Fue solo un rumor inflado por la prensa sensacionalista? ¿O hay algo más detrás de todo este embrollo? Agárrense porque este viaje está a punto de comenzar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de información, quiero recordarles algo súper importante. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si ya eres parte de este ejército de chismosos empedernidos, pero aún no te has suscrito, no te quedes atrás. Dale clic al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que siempre traeremos contenido jugoso, entretenido y lleno de sorpresas para ustedes. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Ok, pongámonos serios. El 8 de marzo. Un día que, como todos sabemos, es un día de conmemoración, un día para honrar la lucha de las mujeres por la igualdad y el empoderamiento. Pero este año, el 8 de marzo también se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático que sacudió los cimientos del fandom de Can Yaman y Demet Özdemir. Bombazo así con letras gigantes y resaltadas, como si se tratara del descubrimiento de la cura para todos los males. Pero ¿cuál fue la magnitud de esta bomba? ¿Quién la detonó? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Para entender la dimensión de este bombazo, necesitamos retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkenci-Kuş. Esa serie que nos enganchó desde el primer capítulo, esa serie que nos hizo reír, llorar y suspirar con cada escena. La química entre Can y Demet era palpable, eléctrica, innegable. Era como si Sanem y Can hubieran cobrado vida, como si hubieran saltado de las páginas del guión para enamorarnos con su autenticidad y su pasión. Recuerdo perfectamente cómo todos comentábamos sobre sus miradas, sus sonrisas, sus gestos sutiles. Era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. La conexión era tan fuerte que trascendía la pantalla y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas en la vida real. Pero como bien sabemos, la realidad a menudo es diferente a la ficción. Tras el final de Erkenci-Kuş, Can y Demet tomaron caminos separados. Can decidió probar suerte en el mercado internacional, protagonizando series en Italia y Hungría, aprendiendo nuevos idiomas y consolidándose como un actor de renombre mundial. Demet, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, demostrando su talento y versatilidad en una variedad de proyectos. A pesar de la distancia y de sus diferentes compromisos profesionales, el fandom nunca perdió la esperanza de un reencuentro. Las redes sociales se llenaron de hashtags pidiendo una nueva serie juntos, de montajes fotográficos imaginando su boda, de teorías conspirativas sobre mensajes secretos y señales ocultas. La obsesión era tal que cualquier interacción, por mínima que fuera, era interpretada como una prueba irrefutable de su amor eterno. Y es aquí donde entra en juego el papel de la prensa sensacionalista, siempre ávida de noticias jugosas y dispuesta a todo con tal de conseguir unos cuantos clics. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su tendencia a la exageración y al dramatismo, se encargaron de alimentar aún más las llamas del rumor, publicando artículos con titulares explosivos que insinuaban una posible reconciliación entre Can y Demet. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó el 8 de marzo? ¿Cuál fue el detonante de este bombazo? La verdad es que no hay una respuesta clara y contundente. La información que circuló ese día fue confusa, contradictoria y, en muchos casos, carente de pruebas. Algunos medios afirmaron que Can y Demet habían sido vistos juntos en un restaurante de Estambul, compartiendo una cena romántica a la luz de las velas. Otros aseguraron que habían pasado la noche juntos en un hotel de lujo, escapando de las miradas indiscretas. Y los más osados incluso se aventuraron a decir que estaban planeando una boda secreta en una isla paradisíaca. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones pudo ser verificada de forma independiente. No había fotos, ni vídeos, ni testimonios creíbles que respaldaran estas historias.
Todo se basaba en rumores, especulaciones y fuentes cercanas, que como suele ocurrir en estos casos, permanecí. Herón en el anonimato. ¿Pero por qué el 8 de marzo? ¿Por qué ese día en particular? Algunos fans especularon que podría tratarse de una fecha significativa para ellos, quizás el aniversario de su primer beso, o el día en que se conocieron. Otros sugirieron que podría ser una estrategia de marketing orquestada por alguna productora interesada en volver a juntarlos en un nuevo proyecto. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que el 8 de marzo se convirtió en un día de histeria colectiva en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Kanye y Met se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos, y los fans inundaron Twitter e Instagram con mensajes de apoyo, esperanza y, por supuesto, muchas preguntas. Pero, ¿qué dijeron Kanye y Met al respecto? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Ni Kanye ni Met emitieron ningún comunicado oficial, ni negando ni confirmando los rumores. Mantuvieron un silencio sepulcral que, en lugar de calmar las aguas, alimentó aún más las especulaciones. Este silencio fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una confirmación implícita de que algo estaba pasando entre ellos, como si estuvieran jugando al despiste para mantener la intriga. Otros creyeron que simplemente no querían dar pábulo a los rumores y preferían mantenerse al margen de toda esta controversia. Y los más cínicos pensaron que se trataba de una estrategia de marketing para generar expectación y aumentar su popularidad. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué podemos deducir de todo este embrollo? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es complicada y llena de matices. Es imposible saber con certeza qué está pasando en la vida personal de Kanye y de Met. Solo ellos conocen la verdad sobre su relación. Sin embargo, podemos analizar algunos hechos y sacar nuestras propias conclusiones. En primer lugar, es innegable que Kanye y Met tienen una conexión especial. Han compartido momentos inolvidables, han trabajado juntos en un proyecto exitoso y han creado un vínculo que trasciende la simple amistad. En segundo lugar, es importante recordar que ambos son personas muy reservadas con su vida personal. No suelen compartir detalles íntimos con el público y prefieren mantener su privacidad a salvo de los flashes y las cámaras. Por lo tanto, no es sorprendente que hayan optado por el silencio ante este aluvión de rumores. En tercer lugar, es fundamental tener en cuenta que la prensa sensacionalista a menudo exagera la información y crea noticias falsas para atraer la atención del público. Por lo tanto, es importante tomarse todo lo que se publica con pinzas y no creer todo lo que se lee. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el bombazo del 8 de marzo? Probablemente se trató de una simple coincidencia de rumores y especulaciones que, gracias al poder de las redes sociales, se viralizó y se convirtió en una noticia de alcance mundial. ¿Significa esto que no hay ninguna posibilidad de que Kanye y Met estén juntos? No necesariamente. La verdad es que no podemos descartar ninguna posibilidad. Tal vez sí estén saliendo en secreto, tal vez solo sean buenos amigos, tal vez estén planeando un nuevo proyecto juntos. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras profesionales, admirando su talento y respetando su privacidad. Al final, son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos, sueños y deseos. Merecen que respetemos su intimidad y que no les presionemos para que revelen detalles de su vida personal que no quieren compartir. Ahora, hablando de sus carreras profesionales, Kanyaman ha estado imparable. Su papel en Sandokan ha sido un éxito rotundo, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para asumir roles desafiantes. Además, ha incursionado en el mundo empresarial con su propia marca de perfumes y ropa, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que han batido récords de audiencia. Su talento para la actuación, su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos tienen un futuro brillante por delante y, sin duda, seguirán sorprendiéndonos con su trabajo. Ya sea juntos o separados, los admiraremos y los apoyaremos en cada paso que den. Y para terminar, quiero decirles algo importante. Más allá de los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas, lo que realmente importa es que Kanye y Met sean felices. Que puedan perseguir sus sueños, alcanzar sus metas y vivir sus vidas plenamente. Si en algún momento deciden compartir su felicidad con nosotros, estaremos encantados de celebrarlo con ellos.
Pero si prefieren mantener su privacidad, respetaremos su decisión y les enviaremos todo nuestro cariño y apoyo. Así que, mi gente, dejemos de lado los rumores y las especulaciones y centrémonos en lo que realmente importa. El talento, el trabajo y la felicidad de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre este tema tan interesante. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y rumores. La verdad solo la conocen Can y Mehmet, y debemos respetar su privacidad. Ahora, para recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy, analizamos el bombazo del 8 de marzo que involucra a Can Yaman y Mehmet Özdemir, exploramos los rumores y especulaciones que surgieron en torno a su posible reconciliación, y reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Vimos cómo la química en pantalla puede alimentar las expectativas de los fans y cómo los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública. Ahondamos en las trayectorias profesionales de ambos después de Erken Cikus, destacando sus logros y proyectos futuros. Pero quiero añadir algo más. Más allá de la fama y el éxito, Can y Mehmet son personas reales, con sus propios desafíos y vulnerabilidades. Es fácil idealizar a las celebridades y convertirlas en figuras inalcanzables, pero es importante recordar que también son seres humanos que merecen respeto y consideración. Así que antes de creernos cualquier rumor o especulación, antes de juzgar sus decisiones o entrometernos en su vida privada, debemos recordar que tienen derecho a la privacidad y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y hablando de privacidad, quiero hacer una reflexión sobre el papel de las redes sociales en todo esto. Las redes sociales pueden ser una herramienta maravillosa para conectar con otras personas, compartir ideas y expresar nuestras opiniones. Pero también pueden ser un caldo de cultivo para los rumores, las críticas y el acoso. Es importante recordar que todo lo que publicamos en las redes sociales puede ser visto por millones de personas en todo el mundo. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con lo que compartimos y cómo lo compartimos. Debemos evitar difundir información falsa o dañina, y debemos respetar la privacidad de los demás. En el caso de Can y Mehmet, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de los rumores sobre su posible reconciliación. Los fans han utilizado Twitter e Instagram para compartir sus opiniones, sus teorías y sus deseos. Pero también han utilizado estas plataformas para criticar, juzgar e incluso acosar a ambos actores. Es importante recordar que Can y Mehmet tienen derecho a la privacidad y a vivir sus vidas como mejor les parezca. No tenemos derecho a entrometernos en su vida privada ni a exigirles que compartan detalles íntimos con nosotros. Así que, mi gente, les invito a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en nuestras vidas y a utilizarlas de manera responsable y respetuosa. Recuerden que detrás de cada perfil hay una persona real, con sus propios sentimientos y vulnerabilidades. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí contar con su apoyo y su compañía. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes del bombazo del 8 de marzo? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Can y Mehmet estén juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y saber lo que piensan al respecto. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas, expresar opiniones y debatir de manera respetuosa. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Además, síganme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos de próximos vídeos y muchas sorpresas más. Los espero por allá. Recuerden que ustedes son la razón por la que hago esto. Su apoyo, sus comentarios y su cariño me motivan a seguir adelante y a dar lo mejor de mí en cada vídeo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.